comenzamos con una tremenda polémica en Colombia que compromete además a Naciones Unidas. El anuncio, la revelación en un informe, en una rueda de prensa, de la posibilidad de 20.000 cuerpos apilados en un hangar del aeropuerto El Dorado. A ver, Alejandro, una primera aproximación a este golpe que nos dieron ayer. Pues Gustavo, es una denuncia gravísima, casi temeraria, que hace el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Y yo creo que es bueno repetir la magnitud y gravedad de la denuncia. Es decir, que 20.000 cuerpos sin identificar estarían tirados en un hangar del Dorado y nadie sabe nada. Todas las entidades ya han salido a decir que no tienen ningún conocimiento sobre el tema. Salió Medicina Legal, no tiene información ni ha recibido ninguna solicitud de ninguna autoridad para hacer un estudio o abocar el caso. Opaín, que es el operador del aeropuerto, salió a decir que tampoco tiene ningún conocimiento del tema. Lo mismo ha salido la alcaldía de Bogotá. La Procuraduría ya dijo que adelantaba una inspección para ver si esa denuncia era cierta. Ahora, Gustavo, yo sinceramente veo muy difícil que esto sea cierto. 20.000 cuerpos en un hangar del Dorado. Eso es más de la mitad del Campín. Y que nadie sabe nada. En El Dorado, que es uno de los mayores sitios de congestión, de flujo de gente por la logística que se mueve. Otra cosa, las condiciones de salubridad, 20.000 cuerpos, si un solo cuerpo en descomposición con los olores fétidos se identifica pues, a decenas de metros. Es decir, ¿cómo hacen para entrar además tantos cuerpos a uno de los sitios más controlados de Colombia sin que nadie se entere de nada? Realmente muy difícil de que sea posible. Así que si existen, y vamos a ver qué encuentra la Procuraduría, esos 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del Dorado, pues sería la denuncia más grave que ha tenido Colombia en décadas. Si no existen, pues la credibilidad de este comité de la ONU estaría en grave riesgo. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las fuentes de esa información? No dicen cuáles son. ¿Las cotejaron? ¿Acaso hicieron inspección ocular en el hangar estos delegados de la ONU? Así que aquí hay que ser muy rigurosos. El tema de la desaparición forzada en Colombia es gravísima y hay que tener mucha credibilidad, mucho cuidado con las cifras. Así que si esto no es cierto, yo sí creo que tendrían que rodar cabezas en alguno de este organismo de la ONU que hizo esta denuncia. Toda la razón, Alejandro. A ver, usted se acaba de despertar, prendió el radio, dice, ¿de qué está hablando Alejandro? ¿Cómo es este cuento? Nuestra compañera del servicio informativo, Cristina Navarro, estuvo en el episodio mismo, en el comienzo de este episodio. A ver, actualícenos a esta hora, Cristina. Buenos días, les cuento que al concluir su visita de 10 días al país, donde hizo presencia en varias ciudades y se reunió con entidades del Estado colombiano, organizaciones sociales y víctimas del conflicto armado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU entregó los hallazgos preliminares de lo que encontró en Colombia. Uno de los datos que generó revuelo en el país fue el que entregó Carmen Rosa Villa, experta de esta entidad de la ONU, quien dijo que después de una reunión con Medicina Legal, esta entidad le reportó que en un hangar del aeropuerto en Bogotá estaban depositados 20.000 cuerpos. Según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto de Bogotá. Según explicó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, estos cuerpos permanecen en este hangar porque Medicina Legal les expuso una situación crítica y es que no tienen infraestructura para albergar estos cuerpos. Es una información que hemos recibido también del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No son cuerpos hallados, son cuerpos que se encuentran resguardados en un hangar. Es una información que hemos recibido de manera concreta. No hay un lugar para poderlos mantener, es decir, no hay espacio para seguir preservando los restos o los cuerpos hallados. Según pudo establecer Caracol Radio, esta información de los 20.000 cuerpos en un hangar del aeropuerto en Bogotá fueron entregados por Medicina Legal en una reunión que sostuvo con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y por eso este comité le pidió al Estado colombiano mejorar las condiciones de estas entidades encargadas de identificar los cuerpos de las personas desaparecidas en medio del conflicto armado
en nuestro país. Es imperativo que se asigne al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para su funcionamiento efectivo y eficaz. Mientras tanto, los cuerpos no identificados siguen acumulándose y la impunidad prevalece. Lo único que no reveló este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU es el periodo en el que se habrían acumulado estos 20.000 cuerpos de los que habló Medicina Legal. Además, hay que tener en cuenta que según la técnica científica, estas entidades llaman cuerpos a cualquier hallazgo forense, es decir, a cualquier resto óseo. A ver, Cristina, eso es muy importante. A cualquier resto óseo le dicen cuerpo, pero a ver, para que tengamos la película completa, Juan Carlos, ¿qué dijo la Procuraduría? La Procuraduría General aseguró que no existe presencia en la infraestructura aeroportuaria del Dorado de restos humanos, luego de la inspección realizada por este ente de control junto al CTI de la Fiscalía Nacional y la DIJÍN. El procurador delegado para los derechos humanos, Tito Perilla, indicó que Medicina Legal acompañó esta inspección para que informe sobre la veracidad de estos hechos. Después de visitados los 27 hangares que hacen parte de la zona concesionada del Aeropuerto Internacional El Dorado, pudimos constatar que los mismos se encuentran dedicados a actividades netamente aeroportuarias, como lo son el embarque privado de pasajeros, la reparación de aeronaves y el almacenamiento de equipos dedicados a las operaciones en tierra. Cabe indicar que el Comité de la ONU aseguró en una rueda de prensa en Bogotá que según información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá y que fue desmentido por las autoridades. A ver, Marcela, ¿qué dice la Alcaldía de Bogotá? La Alcaldía Mayor de Bogotá desmintió la información contenida en un informe preliminar del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que señala la posible existencia de 20.000 cuerpos no identificados en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado. Según el distrito, hasta el momento no hay evidencia, indicios ni registros que confirmen esta grave afirmación. Ante la gravedad del señalamiento, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación solicitó formalmente información a la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Cancillería. Estas solicitudes buscan conocer el origen de los datos mencionados en el informe de la ONU y contrastar la información para garantizar transparencia frente a este delicado tema. El distrito reiteró su compromiso con la verdad y la atención a las víctimas en el marco de la búsqueda de personas desaparecidas. 6:08 a.m. Daniela, ¿qué dijo Medicina Legal? A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dijo que desconoce la existencia de dicho hangar en un aeropuerto de Bogotá y que no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos. Hacen referencia a ese informe del Comité de Naciones Unidas y desmienten que la entidad no tenga capacidad para recibir e identificar dichos cuerpos y que por eso hayan resultado en un hangar en inmediaciones del aeropuerto en la capital del país. Bueno, se queda uno con una inquietud grandísima, Espinosa, y es que si Naciones Unidas dice que la información es de Medicina Legal, ¿cómo es que Medicina Legal ahora dice que no tiene la información? Sí, Gustavo, y no solamente eso, sino que en el informe, en el reporte del que nace todo esto, hay como dos informaciones complementarias. El primero sigue todavía colgado en la página de la delegación de la Unidad de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En un comunicado siguen insistiendo, por lo menos no han corregido el texto de ayer, y ese texto que habla de los 20.000 cuerpos supuestamente en un aeropuerto de Bogotá, porque tampoco especifica a qué aeropuerto hacen referencia, tiene otro link para un documento Word de 10 páginas, en el que en la página 7 siguen diciendo que, según información de Medicina Legal, sí hay 20.000 cuerpos en un hangar en un aeropuerto de Bogotá. Esa información, Gustavo, que es la que usted con los distintos informes que hemos ido oyendo hoy, pues ha sido rebatida por todas las fuentes, incluyendo Medicina Legal, no ha sido corregido. Es decir, siguen insistiendo en lo mismo. El informe final de esto, Gustavo, dicen acá, se va a conocer dentro de unos meses, en abril de 2025, porque estos son apenas hallazgos preliminares. Pero, salvo eso, insisten en los 20.000 cuerpos, por lo menos no lo han corregido hasta ahora. A ver, Vanessa, aquí tenemos la siguiente situación. Cuando uno le dicen cuerpo, como mencionaba Alejandro, y dicen que la información viene de Medicina Legal, uno se imagina un cadáver y todo lo que eso conlleva, descomposición, en fin, unas cosas sanitarias. Pero recuerden que Cristina nos explicaba que para estos organismos internacionales, cuerpo es cualquier resto óseo. Entonces vamos a este escenario, Vanessa. Supongamos que no son
20.000 cuerpos, sino 20.000 restos óseos y todos muy pequeños. Pedazos de cráneo, pedazos de fémur. Igual son 20.000 en un hangar. ¿Sabría medicina legal si están o no? No, es que mire, Gustavo, en Colombia hay 125.000 personas desaparecidas según la unidad de búsqueda de personas dadas como desaparecidas, ¿cierto? Esto significa que si el informe de la ONU llegara a ser cierto, el 16% de los desaparecidos en la historia de Colombia estarían encerrados en un hangar en el aeropuerto El Dorado. Yo le quiero decir que a mí me sorprende la locura del informe, porque además me parece que le hace un daño muy grande a un organismo muy serio como la ONU. La ONU hizo esta denuncia pues después de una visita de 10 días a Colombia. Salen con esta información que, como le digo, pues es que de verdad dice uno, pero ¿de dónde se va? La señora viene, echa semejante bomba y se va para Perú, porque vive en Perú. Y lo otro que se pregunta uno es, bueno, si son restos óseos, de golpe no necesitan refrigeración, pero claro, necesitarían un mantenimiento y unas circunstancias particulares para el deterioro. Pero si son cuerpos, pues tendrían que estar en neveras, como los sótanos de medicina legal que son llenos de neveras, para que no se descompongan. Pero la cifra es demencial, ¿no? Raro, y la cifra... La cifra que es tan alta, Diana Saray, no nos cae nada bien en el escenario de cosas que nos han pasado en los últimos días. No, Gustavo, es que esta situación es fatal que suceda precisamente en este momento donde se quiere poner en entredicho muchas de las cifras y muchas de las actuaciones de estos entes que llevan años reportando y descubriendo y buscando la verdad de lo que ha pasado con tantas muertes y desapariciones precisamente en el país. Es que, Gustavo, recordemos que precisamente se está poniendo en entredicho la cifra de los más de 6.000 falsos positivos en Colombia, donde se ha dicho que es una mentira, que es una narración, que se ha inventado la oposición y demás, cuando, Gustavo, es una verdad y eso, o son hechos que están en estudio y por lo cual pues muchas entidades serias han puesto la cara. Ahora llega esta señora de la ONU con esta cifra que parece absolutamente inverosímil, 20.000 cuerpos tirados en el aeropuerto El Dorado, y eso, Gustavo, pues mina aún más la credibilidad en las instituciones que han llevado adelante toda esta reconstrucción de verdad y de búsqueda de muertos y desaparecidos en el país. Fatal, Gustavo, y lo que uno esperaría es que esta señora muestre de dónde sale, dónde está esta supuesta acta donde un funcionario de medicina legal le hace esta entrega o estas afirmaciones para que la ONU entre y se pronuncie de esa manera. Gustavo, terrible y sin pies ni cabeza esto que está pasando. Bueno, también uno se pone a pensar, si ellos dicen que la información viene de medicina legal, deben tener un contacto muy estrecho con medicina legal. No sé si medicina legal, por ejemplo, esté pendiente de algún tipo de ayuda internacional, de dinero, se haya suministrado unas informaciones pues que hagan que los organismos internacionales sean más generosos en la entrega de esos recursos. De todas maneras, Fraile, la noticia le dio la vuelta al mundo. Claro, es que aquí en Colombia están apostadas las agencias de prensa más importantes del planeta y usted empieza a ver, por ejemplo, en redes sociales como Agencia de Última Hora, el Comité de la ONU para la Desaparición Forzada dice que hay 20.000 cuerpos sin identificar guardados en un aeropuerto en Bogotá. A mí me llamaron colegas de Chile, de Argentina, de España, preguntándome, ¿y esto es cierto? O sea, de Colombia cada tanto llegan noticias impresionantes, imposibles de creer, pero esta ya sobrepasaba todos los límites. De hecho, también tuve una conversación con varios congresistas que me dijeron, se les fue un error en el trino de Caracol Radio. Deben ser 2.000, tal vez. Yo le digo, no, son 20.000. En el informe, en la página 7, en un párrafo cualquiera dice que hay 20.000 cuerpos guardados en el aeropuerto El Dorado. Y la verdad es que me suma lo que en su momento dijo Alejandro, la ONU debería contrastar muy bien, porque además es el Comité contra la Desaparición Forzada que entrega estas cifras en todo el mundo. Y uno les cree porque es la ONU y es el organismo internacional más importante en la defensa de los derechos humanos. Y en este caso las desapariciones, imagínense haciendo las cuentas de lo que pasa en el conflicto en Rusia y Ucrania, de lo que pasa en el conflicto en Gaza. La verdad es que sí, fue muy triste, muy harto lo que